Su palabra se encuentra en Mateos capítulo 13, versículo 24. Lleva por título Parábola del trigo y la cizaña. ¿Ya la han encontrado? Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ellos el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dios bendiga esta porción de su palabra. Amén. Vamos a clamar. Padre amado, en esta hora, Señor del cielo, Dios mío, su palabra está leída, mi Señor de la gloria. Te rogamos, Dios mío, que usted pueda, mi Señor amado, Dios mío, traer la exhortación, Dios mío, a nuestras vidas, Padre amado, Dios mío, que pueda ser ella, mi Señor del cielo, Padre amado, Dios mío, la cual transforme, cambie nuestra vida, cambie nuestros pensamientos, Padre amado, Dios mío, Padre de la gloria, Dios mío, en esta hora, mi Señor del cielo. Reprendemos, Dios mío, todo espíritu de turbación, Padre amado, Dios mío, sea desechada de nuestra vida, mi Señor de la gloria. Que nuestro corazón, Dios mío, pueda estar atento a tu palabra, Padre amado, Dios mío, para que pueda tener cabida, Dios mío, en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, Padre amado, Dios mío, para que podamos meditar en ella, mi Señor amado, Dios mío, no solamente en este culto, Padre de la gloria, mi Señor amado, sino que en nuestros hogares, Dios mío, y allí donde usted, Padre de la gloria, Dios mío, pueda ponerla, mi Señor amado, Dios mío, en nuestros labios, Padre de la gloria, para aquellos, Dios mío, que aún no le conocen, mi Señor del cielo, puedan conocerle, Padre amado, Dios mío, Padre de la gloria, a través de su palabra, mi Señor amado, Dios mío, no a través de nuestros pensamientos ni de nuestro corazón, Padre amado, Dios mío, porque ciertamente nos vamos a equivocar, Padre de la gloria. Te rogamos, Dios mío, que tu palabra, Dios mío, pueda ser viva en nuestras vidas, mi Señor del cielo, Padre de la gloria, porque en ella, Dios mío, Padre amado, no hay mudación, mi Señor de la gloria, ya que no cambia, Padre amado, Dios mío, no como nosotros, Dios mío, a modo de hombre, mi Señor del cielo, cambiamos, Padre amado, Dios mío, un día somos y al otro día no somos, Padre de la gloria. Ayúdanos, Dios mío, que a través de tu palabra, mi Señor del cielo, podamos ser fortalecidos, mi Señor de la gloria, y enseñados, Padre bendito, Dios mío. Te rogamos, Dios mío, esta bendición, mi Señor amado, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mi Señor, mi amados hermanos, sabe que esta palabra venía a mi vida y podía meditar en ella varias cosas. Me ponía a revisar en la historia entre la cizaña y el trigo. Dice que ciertamente son parecidos. Así es. A ojo humano, cierto, son iguales. Pero hay una gran diferencia, decía los cultivadores de trigo. Los dos, cierto, parece que llevan el fruto. Pero la cizaña es tan parecida al trigo que permanece erguida muchas veces. Y el trigo, y hueca por dentro, decía, porque la tomaban, cierto, y esta volaba. En cambio el trigo tiene su fruto. Amén. También es una espiga. Pero decía que antiguamente, cierto, lo comparaban con este cereal, cierto, que es el trigo, cierto, que alimenta.
Gracias al trigo, ¿cierto? Nosotros nos podemos alimentar de varias cosas hoy en día. De pan, ¿cierto? De fideo, ¿cierto? O todos sus derivados, ¿cierto? Así es. Porque nos gusta hoy en día, ¿cierto? A través de los frutos del trigo, ¿cierto? Alimentarnos, ¿cierto? Porque la mayoría, yo creo, hablo por mi vida, primero, ¿cierto? Somos buenos para comer, ¿cierto? Y comer, ¿cierto? Todos estos derivados, ¿cierto? Que son del trigo. Sí. Pero esto lo lleva, ¿cierto? A una explicación más espiritual. Al crecimiento espiritual. Al fruto que nosotros debemos llevar como cristianos. ¿Cierto? Porque este fruto que nosotros vamos a llevar, decía el Señor, que nos quería preparado, ¿cierto? A través de la profecía. Para poder llevar este fruto. Para poder alimentar, ¿cierto? Aquel que esté en necesidad. Pero en necesidad de palabra. No es necesidad, ¿cierto? De alimento carnal. Dice, él le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Hoy en día, ¿cierto? Nuestro Señor viene a sembrar esta semilla, que es su palabra, en nuestros corazones, ¿cierto? Amén. El campo, ¿cierto? A lo mejor el Señor lo refiere, ¿cierto? Al mundo. Nosotros estamos plantados en el mundo, pero Dios quiere, ¿cierto? Que esta buena semilla pueda crecer. Amén. Podamos crecer, ¿cierto? En la palabra. Yo hoy en día yo pienso que nosotros, como cristianos, podemos ser, ¿cierto? Tenemos dos opciones. O ser cizaña o ser trigo. Ser lleno, ¿cierto? De la palabra. O simplemente ser lleno, ¿cierto? Solamente de aire, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, dice, pero mientras dormían los hombres, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Hablaba de cierto, decía que los hombres se durmieron. Hoy en día eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Amén. Que nosotros podamos dormir en el sueño de la indiferencia. Amén. Ciertamente, para adquirir esta madurez espiritual es difícil, mis hermanos. Es difícil perseverar en los caminos del Señor. Pero si nos tomamos de la mano del Señor, en sus promesas, en lo que Dios ha prometido a su vida, a mi vida, vamos a crecer. Vamos a llevar este buen fruto. Vamos a producir, ¿cierto? Este buen fruto, ¿cierto? Para poder llevarlo, ¿cierto? A la necesidad del mundo. A la necesidad, ¿cierto? De esta tierra. Para que nosotros también podamos, ¿cierto? Llevar esta buena semilla. Sí, mi Dios. De todo árbol, ¿cierto? De todo fruto, ¿cierto? Viene una semilla. Aparte, ¿cierto? Del fruto que es comestible. Porque el trigo, si usted lo saca, ¿cierto? Saca este fruto, lo vuelve a plantar y van a volver a nacer, ¿cierto? Otra espiga, ¿cierto? De trigo. Que nosotros podamos ser, ¿cierto? Aquella espiga, ¿cierto? Que lleva el fruto de Dios. Para que nosotros podamos llevar la palabra del Señor. Que nosotros podamos ser ese buen fruto. Lo que Dios quiere, lo que Dios decía, ¿cierto? Que podamos estar preparados, ¿cierto? Para aquellos que van a venir con necesidad. Y hoy día el Señor nos decía, nos recordaba nuevamente, de que por tiempo dijo que venía locura, ¿cierto? A los jóvenes. Pero turbación a sus mentes. Y nosotros los podemos ver. Los que trabajamos en salud, ¿cierto? Hoy en día lo vemos. Lo vemos a pasos agigantados, mis hermanos. ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños llegan a aquellos lugares? Pero es cierto, dice que vino el enemigo, dice, y plantó, ¿cierto? Aquella cizaña. Que nosotros, ¿no es cierto? No podamos dormir en el sueño de la indiferencia. Aunque muchas veces, ¿cierto? Queramos desmayar, queramos quedarnos en nuestra casa, ¿cierto? Podamos llegar, ¿cierto? A la casa de oración, a poder recibir, ¿cierto? El riego, ¿cierto? De esta agua bendita, ¿cierto? Que es la palabra del Señor. Si nosotros nos regamos, ¿cierto? Nos regamos, ¿cierto? Las plantas, los árboles, no vamos a poder recibir el fruto. Como lo hacen, ¿cierto? Los agricultores, que ellos cuidan, ¿cierto? Cuidan, ¿cierto? Las plantaciones para que ellos puedan tener, ¿cierto? El fruto y poder venderlo, poder ellos también alimentarse, ¿cierto? A través de vender, ¿cierto? Estos frutos. Pero nosotros, ¿cierto? Que la palabra del Señor, ¿cierto? Podamos llevar en nuestra vida. Que no podamos ser, ¿cierto? Como aquel, ¿cierto? Como aquel enemigo, ¿cierto? Que puso, ¿cierto? La cizaña en medio del pueblo. A lo mejor, ¿cierto? Nosotros vamos a pillarnos, ¿cierto? Con cizaña. O muchas veces nosotros también podríamos ser la cizaña en medio, ¿cierto? De la casa de oración.
Dios no lo permita, ¿cierto? Que nosotros, ¿cierto?, podamos permanecer, ¿cierto?, humillados ante la presencia del Señor. Uno puede ver, ¿cierto?, la diferencia, ¿cierto?, entre el trigo, ¿cierto?, y la cizaña. La cizaña permanece siempre en alto. ¿Pero por qué? Porque no lleva fruto. Porque es hueca. Que nosotros, ¿cierto?, en nuestro corazón no pueda estar vacío. Que nosotros podamos llevar ese fruto. El trigo, cuando lleva fruto, cuando empieza a madurar, tiende a caer, a inclinarse. Que así podamos ser nosotros, ¿cierto?, que al paso del tiempo nosotros podamos llevar el fruto del Señor. Que podamos inclinarnos, que podamos humillarnos ante la presencia de nuestro Dios. Porque eso quiere el Señor, que nosotros permanezcamos, ¿cierto?, humillados ante su presencia. Porque Él se merece, ¿cierto?, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. No nosotros, ¿cierto?, en nuestro engreísmo, en nuestro creer que muchas veces nosotros estamos por sobre todo. Que nuestra palabra está por sobre todo. Pero muchas veces no es así, mis hermanos. Muchas veces creemos, ¿cierto?, en nuestro orgullo. Podemos parecerse a la cizaña. Que Dios pueda sacar eso de nuestra vida. El orgullo que hay en nuestra vida, en nuestros corazones. Que podamos reconocer que sin Dios no somos nada. ¿Cierto? Dice la palabra de Dios, dice, para que nosotros podamos, ¿cierto?, ser maduros en el Espíritu. Y que no podamos ser, dice en Efesios capítulo 4, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, que todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean astucias y artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Gloria a Dios. Que no nos podamos, ¿cierto?, dejar llevar, ¿cierto?, por artimañas, dice, del enemigo, ¿cierto?, de hermanos, ¿cierto?, que ciertamente nos van a llevar a desviarnos del camino, a poner pensamientos, ¿cierto?, a hablar, a murmurar, ¿cierto?, por aquellos que van por cabeza. Dios quiere, ¿cierto?, que nosotros podamos, ¿cierto?, estar sujetos. Ser sujetos, ¿cierto?, a la palabra. Y también ser sujetos, ¿cierto?, a las leyes terrenales, porque tampoco no nos vamos a sobrepasar por ello. Y para eso, ¿cierto?, nosotros tenemos buenos ejemplos dentro de la casa de oración. Buenos ejemplos, ¿cierto?, como nuestros pastores. Como decía ayer, ¿cierto?, nuestro pastor, ¿cierto?, como tenemos que estar sujetos, él tiene que estar sujeto, ¿cierto?, a la misión. Si Dios, ¿cierto?, lo puso por cabeza, ¿cierto?, nosotros también podamos sujetarnos y llevar el ejemplo de él. Porque decíamos, ¿cierto?, estos dueños, ¿cierto?, eran de pastor probando, pero a modo de hombre, ¿cierto?, a modo para llevar, ¿cierto?, las reglas por las cuales estamos establecidos. Pero Dios, ¿cierto?, él lo puso por cabeza. Y donde Dios pone algo, ¿cierto?, nada lo mueve. Nada lo mueve. Solamente, ¿cierto?, a lo mejor en febrero Dios lo permita, ¿cierto?, y en nuestro corazón también pueda estar ese anhelo de poder llegar allí, ¿cierto?, apoyar a nuestro pastor. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, dice la palabra de Dios. Dice que todos, ¿cierto?, somos unos con otros, ¿cierto?, sujetos, ¿cierto?, a través de coyunturas, ¿cierto?, que todos, ¿cierto?, cumplimos una función. Un dedo, ¿cierto?, si nuestra falange no se puede mover, no se puede articular. Así somos en Cristo, ¿cierto? Podamos sujetarnos, ¿cierto?, a la palabra, sujetarnos, ¿cierto?, a aquel que va, ¿cierto?, por cabeza primeramente, que es Cristo. Y que no nos podamos, ¿cierto?, como aquellos, ¿cierto?, decían, no podamos ser como esos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, ¿cierto?, de todo viento de doctrina. Así es, Señor. Por estratagema de, ¿cierto?, dice, de hombres que engañan y emplean astucias y artimañas de error. Si seguimos, ¿cierto?, si ponemos la mirada en el hombre, vamos a llegar a eso, al error. Pero Dios también va a permitir muchas veces que nosotros podamos pasar por el dolor, por la prueba, por la aflicción, por la enfermedad. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Dios dice que Él de todas las aflicciones nos librará. Hoy en día el mundo, ¿cierto?, nos mira, ¿cierto? Mira que muchas veces, como decía el otro día cuando conversamos con nuestra hermana Nicole, de que a lo mejor el mundo, ¿cierto?, va a mirar que el cristiano ha sufrido, que a lo mejor el mundo piensa que no somos prosperados.
Pero en Cristo somos prosperados. Porque somos hijos de un Dios rico, de un Dios que en realidad todo lo suple. Hoy en día el mundo, ¿cierto? Yo lo veo, ¿sabe qué, mis hermanos? Yo lo veo, ¿cierto? Personas adineradas, teniéndolo todo. Pero ¿sabe qué? Nosotros lo tenemos todo comparado con ellos. Tenemos la salud, tenemos cierto, tenemos a quien llegar, a quien acudir en nuestra necesidad. Cuando nuestros hijos están enfermos, Dios es el único que hoy en día los sana. Y dice que Él ha demostrado su amor para con nosotros, guardando a nuestros pequeños. Porque donde ellos van, cierto, hoy día podemos ver ciertos virus que andan en el aire. Pero nosotros, gracias al Señor, somos guardados. Y debemos tomarnos, cierto, de las promesas del Señor. Que donde quiera que vayamos, cierto, su mano poderosa, cierto, es la que nos guarda. Que podamos, cierto, ser el trigo también, cierto. Ser aquella buena semilla que un día, cierto, Dios también depositó, cierto, en nuestras vidas. Para que pueda crecer, nosotros podamos llevar de ese buen fruto. Dice más adelante, dice, y vinieron entonces los siervos del padre de familia, dijeron, Señor, ¿no sembraste la buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Muchas veces, mis hermanos, nosotros nos vamos a pillar, ¿cierto?, con cizaña, ¿cierto?, en medio del camino. Y muchas veces vamos a querer, ¿cierto?, a fuerza humana, querer sacar la cizaña. Pero Dios lo permite. Dios lo permite, mis hermanos, para que nosotros podamos crecer. Podamos crecer espiritualmente. Porque Dios, que cierto, quiere que seamos un trigo maduro. Amén. Un trigo maduro, ¿cierto? El trigo, ¿cierto? Las cosechas muchas veces son azotadas. Azotadas, ¿cierto?, por el viento, la tempestad, ¿cierto?, muchas veces. El sol, la fatiga. Pero allí Dios quiere, ¿cierto?, a través de esta parábola, poder enseñarnos, ¿cierto?, que a pesar de la prueba, la dificultad, podamos permanecer, ¿cierto?, humillados, pidiéndole a nuestro Señor, ¿cierto?, que Él pueda forjar, ¿cierto?, nuestro carácter. ¿Sabe qué, mis hermanos? Crecer espiritual muchas veces nos cuesta. Aún aquellos que podríamos decir que llevamos un poco tiempo más. Pero ¿sabe qué? Nos cuesta así como aquel que va llegando hoy en día de primero. A todos nos va a costar. ¿Sabe qué? No es una receta. No es una receta seguir a Dios. Poder ser perseverante tampoco. Porque también, cierto, viene el desánimo. Viene también las decepciones. Pero ¿sabe qué? Dios todo lo permite. Para que podamos crecer. Amén. Para que podamos madurar. Amén. Como decía nuestro pastor, decía, están los llamados y los escogidos. Los llamados van a ir, van a volver, van a ir, van a volver. Pero los escogidos, cierto, permanecen. Así permanece el trigo. Sí, Señor. Permanece fiel, permanece ahí, cierto, esperando, cierto, en que Dios pueda regarlo. En que Dios, cierto, con el rocío de la mañana pueda darle aquella agua. Así es nuestro Dios, que a través de su palabra viene ese rocío. A través de la profecía el Señor viene a alentarnos. Amén. El Señor viene, cierto, a llenar, cierto, nuestra vasija, cierto, de aquella agua, de aquel aceite que nosotros necesitamos. Porque necesitamos, cierto, la presencia del Señor que pueda inundar su vida, que pueda inundar la mía, cierto, y cortar las cadenas, cortar la atadura, cierto, con la que llegamos, con el cansancio llegamos a la casa de oración. Pero creemos en un Dios fiel, cierto, que el que se lleva, cierto, todo cansancio, toda atadura de nuestras vidas. Por eso el Señor nos dice que nosotros debemos pelear la buena batalla, debemos pelear nuestra bendición, en decirle, Señor, yo no me quiero ir como he llegado. Muchas veces llegamos así, ¿sabe qué, mis hermanos? Y un día puede pasar, 2 días que nos vamos, porque muchas veces no atamos nosotros mismos nuestros pensamientos. Pero nuestro Señor, ¿sabe qué? Nos sorprende día a día. El Señor, cierto, día a día, cierto, nos corta las cadenas, nos corta la atadura, ¿cierto? Y nos enseña a poder seguir creyendo, a poder seguir alabando el nombre del Señor, para que podamos llevar esta palabra, mis hermanos, en aquellos que Dios también son su llamado, aquellos que el Señor va a traer de a poco. Cuando Dios, cierto, mis hermanos, lo haga abrir sus labios, es porque Dios quiere salir al encuentro de alguien. Sí, amén. Porque Dios, así como un día salió a su encuentro, Dios también quiere seguir saliendo al encuentro de aquellas almas, ¿sabe, Señor? Y que la palabra,
que nosotros podamos, ¿cierto?, llevar aquel fruto, podamos llevar, ¿cierto?, las buenas nuevas de lo que el Señor ha hecho en nosotros, para que el mundo pueda creer, para que el mundo pueda ver, ¿cierto?, que nosotros alabamos a un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que sana, un Dios que restaura nuestra vida, mis hermanos. Y lo hemos visto. Lo hemos visto, mis hermanos. Hemos visto el favor de Dios. Sí, Señor. Dice, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo con ella. ¿Sabe qué, mis hermanos? Nosotros sabemos, no podemos tomar aquí el papel de Dios muchas veces, querer arrancar la cizaña. Porque a lo mejor el hermano que está al lado va a decir, para ser como ellos, mejor no vengo. Porque muchas veces queremos estar firmes, ¿cierto?, en la roca, pero no es así. Viene un pequeño viento, ¿cierto?, puede venir un problema, una diferencia de opinión en medio de la casa de oración y nos vamos a ir. Pero Dios permita, ¿cierto?, que podamos permanecer firmes, Señor, amén. arraigados, ¿cierto?, Amén. donde Dios nos pone, que allí donde el Señor nos plante podamos permanecer fieles, no andar, ¿cierto?, como hemos visto muchas veces de aquellos que andan de iglesia en iglesia. Ayúdanos, Dios. Si Dios nos plantó en un lugar, que podamos allí permanecer, que podamos, ¿cierto?, a pesar del viento, la dificultad, la lluvia, el sol, podamos estar allí firmes, ¿cierto?, esperando, ¿cierto?, a que Dios, ¿cierto?, pueda hacernos madurar, a poder ser fuertes, porque es necesario hoy en día ser fuerte, no débil, pero ser fuerte, ¿cierto?, como fortalecido, ¿cierto?, en la palabra. Ella es la única, mis hermanos, que nos va a enseñar a ser fortalecidos, a poder a soportar la prueba, a poder soportar muchas veces nuestras diferencias de opinión, porque somos carne, llevados también, ¿cierto?, sujetos a pasiones, dice la palabra. Amén. A lo mejor a mí no me va a gustar algo, y a lo mejor yo, en mi propia prudencia, voy a creer que estoy bien, y no es así. Dios no permita, ¿cierto?, que nosotros en nuestra propia prudencia, ¿cierto?, en nuestro propio orgullo, muchas veces, creyendo ser bien, querramos sacar la cizaña. Porque un día, ¿sabe qué, mis hermanos? Dios nos va a pedir cuenta también por ello. Señor. Que podamos, ¿cierto?, anhelar, ¿cierto?, ser un fruto agradable para nuestro Señor. Un fruto, ¿cierto?, que podamos llevar, ¿cierto?, los frutos del Señor. Pedirle al Señor que podamos llevar, ¿cierto?, amor, paz, paciencia. Que en la paciencia yo creo que es donde más nos prueba el Señor hoy en día. Así es. La benignidad, ¿cierto?, la templanza. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Sí, Señor. A mí en lo personal muchas veces la paciencia, muchas veces me juega en contra. Pero le pido al Señor, ¿cierto?, que Él pueda transformar mi vida, que Él pueda cambiar. Porque a modo de mi fuerza, yo no lo voy a hacer. Y cada uno nos conocemos, cada uno, ¿cierto?, queremos ser fruto ante los ojos de Dios. Queremos llevar, ¿cierto?, la palabra. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Cuando Dios hace que nosotros podamos lanzar la semilla, Dios también nos lleva. Sentimos la presencia del Señor. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Al tiempo del Señor, mis hermanos, ¿cierto?, va a ser la siega, no al tiempo de nosotros. Muchas veces dice, creemos, ¿cierto?, o ponemos la mirada en el hombre. Dice en Mateo capítulo 7, dice, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que nosotros, ¿cierto?, podamos hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Que nosotros, ¿cierto?, si hacemos la voluntad, ¿cierto?, lo que Dios escribió, ¿cierto?, cumplir con sus estatutos, ¿cierto? Sí, Señor. Que Dios nos ayude, ¿cierto?, a pegarnos a Él, a poder ponerlos por obra, mis hermanos, para que hagamos la voluntad
de nuestro Señor que está en los cielos. Hoy en día, cierto, el mundo también se toma de esta palabra, pero amén. Algunos creen que no es necesario congregarse, mis hermanos. Y es por eso que dicen, hablan la mitad de este versículo, dicen que no todo aquel dice que diga Señor, Señor, entrará en el reino, porque estamos dentro de la iglesia, pero lo dicen a modo de conveniencia. Pero nos dicen la otra parte, que aquel que haga la voluntad, ¿cierto?, de mi Padre que está en los cielos. Esa es la voluntad de Dios, mis hermanos. Que podamos llegar, ¿cierto?, a la casa de oración. Amén. Que podamos nutrirlo, que podamos, ¿cierto?, no dormirnos, ¿cierto?, en el sueño de la indiferencia. Porque si nos quedamos en el hogar, no nos vamos a nutrir. No nos vamos a llenar de la palabra. No nos vamos a llenar de la presencia de nuestro Señor. Que podamos ser, ¿cierto?, la voluntad de Dios, ¿cierto? Que podamos ser aquel trigo, ¿cierto? Sí, Señor, amén. Un buen trigo que se humille ante la presencia de nuestro Señor y que también se someta. Que podamos ser, ¿cierto?, sometidos. Y eso es lo que nos cuesta hoy en día, someternos, humillar. En nuestro orgullo permanecimos firmes, erguidos, pero Dios no quiere eso. Más adelante, mire, dice, explica de cierto esta parábola. Dice, entonces, dice, despedida la gente, dice, entró Jesús en la casa y acercándose a los discípulos les dijo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, nuestro Dios. El campo, dice, es el mundo. La buena semilla son los hijos del Rey. Que nosotros podamos ser, ¿cierto?, esa buena semilla. Amén. Los hijos del Rey. Sí, Señor. Y la cizaña son los hijos del mal, los del enemigo, lo que viene a sembrar muchas veces en nuestros corazones, la murmuración, el cuchucheo, el hablar mal del otro hermano. Amén. Dios no lo permita, ¿cierto? Sí, Señor. Y si Dios lo permite es para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos clamar, ¿cierto? Que el Señor pueda transformar las vidas, que ellos también, ¿cierto?, quieran ser llenos, quieran ser transformados por nuestro Señor Jesús. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará, dice, el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para que oiga, oiga. Dios bendiga, ¿cierto?, esta porción de su palabra. Amén. Que podamos ser, ¿cierto?, como los justos, ¿cierto?, que resplandecerán, dice, como el sol en el reino de su Padre. Sí, amén. Cuando venga el tiempo de la siega, ¿cierto? Cuando Dios pese, ¿cierto?, su corazón y mi corazón, un día, ¿cierto?, y nos pueda hallar por trigo el Señor, no por cizaña. Amén. Dios bendiga, ¿cierto?, esta porción de su palabra. Amén. Y hasta aquí ha quedado, mis hermanos. Y le vamos a pedir a nuestro hermano Yerko que dé gracias por él. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por su palabra, Padre Santo, bendito.